¿Alguna vez te has cuestionado de qué manera la especie humana logró multiplicarse si Adán y Eva solamente procrearon varones? Las Sagradas Escrituras nos relatan que Adán y Eva procrearon tres descendientes masculinos, Caín, Abel y Set. Entonces emerge una interrogante absolutamente inevitable. ¿De qué lugar provino la compañera de Caín y la compañera de Set? Y existe algo todavía más desconcertante. El Génesis afirma que Adán procreó hijos e hijas, pero jamás menciona a ninguna por su denominación. ¿Existían otros seres humanos fuera del paraíso? ¿O esas descendientes femeninas existieron realmente y su narrativa fue eliminada del relato? Acompáñanos a explorar este enigma, un capítulo casi perdido de los primeros días de la humanidad. Al momento en que Adán y Eva fueron desterrados del paraíso, no solamente perdieron su morada celestial, perdieron igualmente su proximidad con el Creador y con ella la inocencia de aquellos días iniciales. Caminaron hacia el oriente, hacia una región áspera, agreste y desconocida. Allí iniciaron su nueva existencia como sobrevivientes, y en medio de ese destierro nacieron sus primeros descendientes. Génesis capítulo 5 lo revela. Este es el registro escrito del linaje de Adán. Después de engendrar a Set, Adán existió 800 años y procreó otros hijos e hijas. Adán y Eva procrearon descendientes masculinos y femeninos. El libro del Génesis lo deja absolutamente claro, y posee sentido lógico. Sin mujeres la humanidad no habría podido continuar existiendo. Sin embargo, ¿por qué razón las Sagradas Escrituras solamente nos relatan la historia de tres denominaciones? Caín, Abel y Set. El primero en arribar fue Caín, el primer ser humano nacido fuera del paraíso. Desde la infancia sintió el peso de ser el primogénito, el que debía abrir el camino en un mundo extraño y silencioso. Poco posteriormente nació Abel. Crecieron conjuntamente, pero desde el inicio fueron distintos. Caín se transformó en agricultor, un hombre de la tierra habituado al esfuerzo con las manos endurecidas por el trabajo del campo. Abel, en contraste, era pastor. Transcurría sus días entre las ovejas, sintiendo la brisa y mirando al firmamento. Había una serenidad en su mirada que Caín jamás comprendió, y pronto comenzó a resentirla profundamente. Un día específico, ambos ofrecieron al Todopoderoso lo mejor de su labor. Caín presentó los frutos de su cosecha. Abel, en contraste, escogió los corderos primogénitos de su rebaño, sus porciones más ricas, lo mejor que poseía. El Todopoderoso miró con agrado la ofrenda de Abel, pero rechazó la de Caín. En ese instante preciso, algo se quebró dentro de él. El rechazo lo hirió profundamente y el orgullo lo empujó hacia la oscuridad. Contemplando lo que se agitaba en su corazón, el Todopoderoso le habló. ¿Por qué razón te enojas? ¿Por qué razón has decaído? Si ejecutas lo correcto, serás aceptado. Pero si no lo ejecutas, el pecado acecha a tu puerta, desea dominarte, pero tú debes vencerlo. Era una advertencia y una oportunidad para redimirse. Pero Caín guardó silencio, y en ese silencio tomó su decisión. Al día siguiente se aproximó a su hermano y le expresó, salgamos al campo. Abel no sospechó absolutamente nada. Caminó junto a él como tantas veces previamente, hasta que en medio del campo Caín lo atacó violentamente. Tomó una piedra del suelo y la levantó con violencia. Golpeó a Abel en la cabeza. Abel cayó al suelo con la mirada aún llena de confianza, mientras su sangre se mezclaba con la tierra. Por primera vez la muerte entró al mundo, no por accidente ni por enfermedad, sino por odio y envidia. Entonces la voz del Todopoderoso resonó en la mente de Caín. ¿Dónde se encuentra tu hermano Abel? Pero Caín, con el corazón endurecido, respondió con frialdad, no lo sé. ¿Acaso soy yo el guardián de mi hermano? Fue la mentira más dolorosa de la historia. No solamente negó su crimen, negó el vínculo mismo que lo unía a su hermano. Y el Todopoderoso le declaró, ¿qué has ejecutado? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Maldito seas de la tierra, le declaró Dios, esa misma tierra que abrió su boca para recibir de tu mano la sangre de tu hermano. En ese preciso instante, la existencia de Caín se transformó para siempre. La tierra que una vez le había proporcionado sustento, se volvió estéril bajo sus pies.
Su destino quedó marcado por la soledad y el destierro. Pero entonces ocurrió algo desconcertante. Caín alzó la voz y exclamó: «Hoy me expulsas de la tierra y cualquiera que me encuentre me quitará la vida». Cualquiera. ¿Quién fuera? Si según la narrativa solamente existían Adán, Eva y él mismo, ¿de quién temía Caín? Esa simple frase encierra un misterio profundo. O Caín sabía que había otros seres humanos más allá del paraíso, o el Todopoderoso le había revelado que habría más. Sea como sea, su miedo era real, y el Todopoderoso, en lugar de condenarlo a la muerte, determinó protegerlo. Entonces el Señor puso una marca sobre Caín, una señal para que nadie que lo encontrara se atreviera a matarlo. Jamás se nos declara que fue exactamente esa marca. No sabemos si era visible o invisible, si era un símbolo, una señal espiritual o una marca física. Solamente sabemos que bastó para inspirar temor y respeto. Así que Caín partió. Literalmente salió de la presencia del Señor, alejándose del lugar donde alguna vez la voz del Todopoderoso había caminado junto a su padre. Vagó hacia el oriente del paraíso, a una tierra denominada Nod, cuyo nombre significa errante. Y fue allí, en ese lugar marcado por el destierro y la culpa, donde ocurrió algo sorprendente. Caín conoció a su esposa y ella concibió y dio a luz un hijo al que denominaron Enoc. Caín, el primer fugitivo de la historia, comenzó a edificar una ciudad y la denominó con el nombre de su hijo. Pero esa simple frase, Caín edificó una ciudad, abre otro misterio todavía más grande. ¿De qué manera encontró Caín esposa si hasta entonces solamente se había mencionado a Adán, Eva y sus 3 hijos? Esa pregunta ha intrigado a creyentes, teólogos y estudiosos durante múltiples siglos. Existen 3 hipótesis que intentan resolver este enigma. La primera y la más aceptada dentro de la tradición bíblica sostiene que Caín se desposó con una de sus propias hermanas. Aunque hoy pueda sonar inquietante, en el contexto del Génesis no era algo impensable. Si toda la humanidad descendía de una sola pareja, los matrimonios entre hermanos o parientes cercanos eran sencillamente inevitables. En aquel entonces, el incesto todavía no se consideraba transgresión. No existían leyes ni mandatos que lo prohibieran. La humanidad apenas estaba comenzando, y con ella las normas y los límites morales que vendrían posteriormente. Además, las Sagradas Escrituras nos declaran que las vidas de aquellos primeros hombres eran extraordinariamente largas. Adán vivió 930 años. Eso significa que convivieron múltiples generaciones al mismo tiempo, hijos, nietos, bisnietos. Durante esos siglos, Adán y Eva pudieron haber procreado decenas de hijos e hijas. Y entre ellos, Caín pudo haberse desposado con una hermana menor o incluso con una sobrina. Era natural, era la única forma de poblar la tierra. Y esta práctica no fue exclusiva de Caín. Las propias Sagradas Escrituras muestran que los patriarcas del pueblo del Todopoderoso igualmente se desposaron con familiares cercanos. Abraham se desposó con Sara, su media hermana. Su hijo Isaac se desposó con Rebeca, la hija de su primo. Y Jacob, nieto de Abraham, tomó por esposas a Lea y Raquel, hijas de su tío Labán. Estas uniones familiares fueron el cimiento de toda la historia de Israel. Por tanto, todo apunta a que la esposa de Caín fue efectivamente una de las hijas de Adán y Eva. Pero entonces surge una pregunta inquietante. Si la esposa de Caín era su hermana, ¿por qué razón las Sagradas Escrituras no lo mencionan explícitamente? ¿Por qué razón un texto tan detallado al enumerar genealogías, edades y descendientes guarda silencio justo en este punto? Aquí entra la segunda hipótesis, una más controvertida. ¿Qué acontecería si el Todopoderoso hubiera creado a otros seres humanos además de Adán y Eva? La idea puede parecer radical porque no se menciona de forma literal en las Sagradas Escrituras, pero nace de una observación clave. Cuando el Todopoderoso condenó a Caín por el asesinato de su hermano, él respondió con miedo, expresando: «Cualquiera que me encuentre me quitará la vida». Cualquiera. ¿Quiénes eran esos otros? Más adelante descubrimos que Caín no solamente tomó esposa, sino que igualmente procreó un hijo y edificó una ciudad. Pero nadie edifica una ciudad para 3 personas. Una ciudad requiere familias, trabajadores, generaciones enteras de seres humanos.
Entonces, ¿de dónde surgieron todos? Estas preguntas han conducido a algunos a reflexionar que quizás la narrativa de Adán y Eva no fue la única narrativa humana, sino la principal. Que tal vez el Todopoderoso, además de crear a Adán y Eva en el paraíso, pudo haber formado otros grupos humanos en distintas ubicaciones del mundo como parte de un plan más amplio. En el primer capítulo del Génesis leemos, y creó Dios al ser humano a su imagen. A imagen de Dios lo creó. Algunos interpretan este versículo como una creación general de la humanidad, mientras que la narrativa del paraíso sería un relato particular centrado en una pareja elegida para un propósito espiritual especial. Bajo esta hipótesis, la esposa de Caín no habría sido su hermana, sino una mujer descendiente de un linaje humano distinto, no mencionado en las Escrituras, que existía fuera del paraíso. Y aquella ciudad que Caín edificó podría haber estado poblada por esos otros grupos. Sin embargo, esta teoría choca directamente con una de las enseñanzas más fundamentales de la fe cristiana, la unidad de toda la humanidad. Porque según las Sagradas Escrituras, todos los seres humanos descienden de un solo hombre. El apóstol Pablo lo expresó con claridad. De un solo hombre creó todas las naciones para que habitaran sobre toda la tierra. Esto no es un simple detalle teológico, es el fundamento mismo del mensaje del Evangelio. Si todos descendemos de Adán, todos compartimos su naturaleza caída, y precisamente por eso todos necesitamos la misma redención. Pero si existieran dos linajes separados, uno descendiente de Adán y otro no, entonces habría personas que no heredarían su pecado, por lo tanto, no necesitarían un Mesías. Esa idea abriría una grieta profunda que recorrería toda la Biblia, desde el Génesis hasta la cruz. Por esa razón, la mayoría de las tradiciones cristianas rechazan firmemente esta teoría. Hasta este punto hemos considerado dos posibilidades. La primera, que la esposa de Caín fue una hermana nacida de Adán y Eva, como sugiere el texto bíblico, y la segunda, que pertenecía a un linaje humano distinto, una interpretación más especulativa y controvertida. Pero existe una tercera posibilidad, una que no proviene del texto bíblico canónico, sino de un antiguo libro preservado al margen de la historia sagrada. Un libro que quizás guarde la clave de este misterio. Hablamos del libro de los Jubileos, escrito en el siglo II a.C. No es un texto oculto ni prohibido, simplemente fue un libro que no se incluyó en el canon bíblico. A menudo denominado, el Pequeño Génesis, el libro de los Jubileos reorganiza los primeros relatos bíblicos y los llena de detalles que no aparecen en el Génesis tradicional. Y aquí viene lo sorprendente. Este libro afirma explícitamente que Adán y Eva procrearon hijas e incluso las menciona por denominación. Según el texto, Abán fue una de ellas, y Abán fue la esposa de Caín. Efectivamente, de acuerdo con el libro de los Jubileos, Caín se desposó con su propia hermana Abán, hija de Adán y Eva. Pero Abán no fue la única hija mencionada. El libro igualmente nombra a Azura, otra hija de Adán y Eva, quien fue dada por esposa a Set, el tercer hijo mencionado en el Génesis. Así se forma el primer árbol genealógico de la humanidad, Caín con Abán, Set con Azura. El texto, además, ofrece un detalle fascinante. Cada nacimiento era registrado cuidadosamente en un calendario divino, un sistema sagrado que no se medía en años como los nuestros, sino en jubileos. Cada jubileo representaba 49 años, y dentro de esos ciclos se marcaban los hitos de los primeros tiempos de la humanidad. Nada ocurría al azar. Según este antiguo registro, Caín nació en el primer año del tercer jubileo, exactamente 130 años después del inicio de la creación. Fue el primer ser humano nacido fuera del paraíso, el primero que jamás conoció el Edén. 2 años más adelante, en el tercer año de ese mismo jubileo, nació Abel. Y mucho después, tras los años de dolor por su muerte, nació Set en el primer año del cuarto jubileo, lo que correspondería aproximadamente al año 190 desde la creación. Set llegó como una promesa, como una renovación de lo que se había perdido. Pero el libro igualmente anota algo más, el nacimiento de las hijas. Abán, la esposa de Caín, nació en el séptimo año del tercer jubileo, apenas 6 años menor que su hermano. Fue la primera hija de Adán y Eva en recibir denominación, y según el libro de los Jubileos, fue dada en matrimonio a Caín. En hebreo antiguo, el nombre Abán se asocia con conceptos como tristeza, pecado o vanidad,
aunque otros lo vinculan con deseo, anhelo o fuerza. Ese doble significado no es casualidad. El texto narra que Caín tomó a Abán por esposa a los 40 años y que la conoció en la tierra de Nod, el lugar de los errantes, donde comenzó una nueva existencia lejos del paraíso. Y allí, sobre esa tierra extraña y maldita, Caín y Abán concibieron a Enoc y edificaron una ciudad que llevó su denominación. Así, Abán se transforma en el símbolo de la mujer que continuó la existencia desde el destierro, a través del linaje maldito que surgió tras el asesinato de Abel. Pero Azura, la segunda hija de Adán y Eva, posee una narrativa extremadamente diferente, una narrativa profundamente significativa. Según el libro de los jubileos, Azura nació en el tercer año del quinto jubileo, es decir, en el año 197 después de la creación. Abel ya había muerto antes del año 190, lo que significa que jamás llegaron a conocerse. Y sin embargo, el texto revela algo sorprendente. Adán y Eva lloraron a Abel durante 4 semanas. Después, en el cuarto jubileo, concibieron a Set, y cuando éste creció, le dieron por esposa a su hermana Azura, quien según el relato había sido prometida a Abel antes de su muerte. Los eruditos interpretan este pasaje de manera simbólica. Azura habría estado destinada a Abel incluso antes de nacer, como si sus padres hubieran planeado su unión en un futuro que el crimen de Caín destruyó. Y así lo que fue una promesa rota por la tragedia se transformó en un nuevo propósito divino. Azura fue entregada a Set, y de esa unión nació Enos. Con él, según la tradición, comenzó algo completamente nuevo, el despertar espiritual de la humanidad. Azura, por tanto, estaba destinada desde el principio a pertenecer al linaje justo. Su matrimonio con Set marcó un nuevo comienzo en el plan del Todopoderoso para la humanidad. Su denominación, Azura, está asociada al azul del cielo y al lapislázuli, la piedra preciosa que en las culturas antiguas representaba la pureza, la verdad y la cercanía a lo divino. Y ahora la pregunta es tuya. ¿Quién crees que fue la esposa de Caín? ¿Una de las hijas de Adán y Eva o una descendiente de otro linaje perdido fuera del paraíso? ¿Cuál de las 3 teorías te parece más lógica o más reveladora? Déjalo en los comentarios, porque en esta narrativa antigua, cada voz, cada pensamiento sigue escribiendo el relato de la humanidad. Desde el polvo del paraíso hasta las aguas del diluvio, la narrativa del ser humano ha sido un intento constante por retornar al Todopoderoso, por religarse con su Creador. Hoy ese llamado sigue resonando. Si tú igualmente buscas respuestas, si anhelas entender los misterios que nos unen al principio de todo, suscríbete y activa la campanita. Porque esta no es solamente una serie de vídeos, es un viaje al origen, un regreso al propósito, una travesía hacia la verdad que jamás dejó de hablarnos. El paraíso fue el comienzo, pero tú puedes ser parte del regreso.